Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, bueno, ya esta sería la última videoconferencia de este cuatrimestre. Eh, el tema es bastante interesante porque tiene que ver con todos estos debates contemporáneos con respecto a la sociología. Ya hemos hablado un poquito de sociabilidad y cómo esta es uno de los grandes elementos o los ejes fundamentales de esta ciencia sociológica, entender un poco cómo es esos signos. Bueno, tenemos ahora el Internet y tenemos ahora todo lo que tiene que ver con redes sociales y empiezan entonces a existir unas nuevas formas de sociabilidad. Ya los signos son otros. Ahora nos comunicamos con memes o nos comunicamos con emojis. Tratamos en la medida de lo posible de poder comunicar sentimientos sin tener que decir nada. Usamos el sticker, por ejemplo, en el WhatsApp. Entonces, llega un momento en el que nosotros tenemos que pensar un poco sobre ese tipo de relaciones entre personas por medio de estas redes. Hoy nos acompaña el profesor que, de la Cátedra de Sociología, que igualmente es investigador de la UCR, el profesor Sergio Elizondo Mora. Sergio nos acompaña desde su casa, que es ahí bien largo por Dominical, y creo que sí es importante poder entender un poco cómo es que ocurren estas interacciones. Bueno, Sergio, adelante. Bueno, parece que estamos teniendo algún problema. Sí, Sergio, adelante. Bien, buenas tardes, Gustavo, estudiantes. Eh, un gusto estar de nuevo por acá en este espacio de la Cátedra de Sociología. Eh, en esta ocasión, en el marco del curso Perspectivas Sociológicas de la Realidad Costarricense, se me ha asignado, se me ha encomendado dar forma a una conversación, a una charla asociada a los debates sociológicos contemporáneos y en particular en la línea de la globalización y la tecnología, donde algunos autores hacen alusión a que hemos devenido en sujetos digitales. Pues bueno, agradecerte, Gustavo, y a la cátedra por la invitación, reiterar. Y de paso mencionar que el tema es aparte de interesante, muy amplio, y por tanto el contenido de esta charla lo veo más como una breve introducción que abre muchas líneas temáticas. Que bien, ¿por qué no? En un futuro próximo podríamos desarrollar. Eh, vamos a ver. Eh, eh, la, la globalización de la economía de mercado. Ustedes han visto en el texto que se ha hablado mucho de globalización, que es la dimensión política, que es la dimensión económica, la dimensión social. Desde mi punto de vista, si algo se ha globalizado es la economía de mercado. O sea, a nivel mundial, la economía de mercado que pasó de un mundo bipolar ajá, a, a una donde existía una contraparte a la economía de mercado, economía centralizada por el Estado,
lo que era la Unión Soviética. Con la globalización y con la caída del muro de Berlín en 1989, empieza a globalizarse a nivel mundial el capitalismo como sistema económico y político. Y por tanto, el mundo en que vivimos hoy, el individuo es considerado por el sistema económico más que como un sujeto ciudadano, como un sujeto consumidor. O sea, lo de sujeto ciudadano queda relegado al margen del sistema. Y en todo esto, y esto es muy importante, la industria del entretenimiento y el ocio es fundamental. Este es el marco referente, o sea, el telón de fondo de esta charla. La economía de mercado, globalización de la economía de mercado. Hoy hablamos de cultura global, que implica una pretendida homogeneización de los referentes valóricos. Y acá es donde suele entrar en escena el desarrollo de las nuevas tecnologías, lo que conocemos como TICs usualmente, incluidas las redes sociales y la Internet. Internet que potencia todo un proceso de transformación en la forma en que nos interrelacionamos o interactuamos los unos con los otros. Entonces, acá hablamos de individuo, sujeto, consumidor, industria del entretenimiento y el ocio, y TICs y Internet, que crea sistemas interconectados. Ok, entonces ese telón de fondo no lo perdamos de vista nunca. El capitalismo y el ADN del capitalismo es el lucro, ¿ah? Y todo gira alrededor de esto. Ok, vamos a ver. Hoy se habla de revolución industrial o de la cuarta revolución industrial, sistemas interconectados. He puesto aquí esta imagen para que se vea cómo la revolución industrial 1.0 inició con las energías del vapor, el tren, en 1850, en aquel contexto en que los sociólogos empezaban a teorizar todas esas transformaciones que se estaban dando. Mecanización. La segunda empieza con la producción en serie, líneas de montaje, energía eléctrica. La tercera, que es la automatización, la informática y la electrónica. Y la que estamos actualmente viviendo, que es la de sistemas interconectados, Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Más allá de una definición de lo que es esta cuarta revolución industrial y detalles técnicos, acá lo que nos interesa es que esta implica toda una evolución en los ámbitos del consumo, guiada por herramientas tecnológicas y digitales. Para efectos nuestros, eso es lo que nos interesa. Componentes de esta revolución industrial, aquí vemos la Big Data, robots, simulación, o en realidad virtual, sistemas de integración, Internet de las cosas, ciberseguridad, computación en la nube, imágenes 3D, realidad aumentada, para mencionar algunas. Por eso es que hablamos hoy en día de sociedades digitalizadas, porque hoy las tecnologías de la información y la digitalización son omnipresentes en el día a día, en nuestra sociedad. Algunos autores hablan de digitalización de la sociedad, inclusive de revolución tecnológica íntima, pues la digitalización penetra cada uno de los ámbitos de nuestras vidas. La tecnología se anida en nosotros, por ejemplo, ya se habla de implantes cerebrales, la tecnología está aprendiendo continuamente de nosotros. Por ejemplo, los robots, inteligencia artificial, software, que exhiben un comportamiento inteligente y pueden incluso imitar emociones. La tecnología ya se instaló entre nosotros, ello a través de las redes sociales, que es el tema en el cual vamos a conversar hoy. Y cuando hablo de redes sociales, ¿quién no conoce Facebook? ¿Quién no conoce Instagram? ¿Quién no conoce Twitter? Para mencionar las más populares, Instagram.
por ejemplo. Y asociado a todo esto, la tecnología sabe cada vez más sobre nosotros. Y aquí es donde entra a juego esto de los macrodatos, el Big Data, como lo han escuchado ustedes seguramente. Y técnicas como el reconocimiento de emociones. Ok, nada más así como para mencionarle a muy grandes rasgos, Internet de las cosas, que es, describe, digamos, objetos físicos como con sensores, capacidad de procesamiento, software y otros que se conectan, digamos, e intercambian datos entre unos dispositivos y sistemas, ello a través de Internet u otras redes de comunicación. Dentro de este Internet de las cosas, quizá lo que más hemos escuchado conversar nosotros es sobre la hogares inteligentes, por ejemplo. Por medio de un teléfono, ya, dispositivos, podemos controlar la iluminación de las casas, los termostatos, los sistemas de seguridad dentro de la casa, cámaras, electrodomésticos como la refrigeradora, la licuadora, la cocina, que soportan estos ecosistemas comunes. Y como digo, se pueden controlar desde un teléfono, o por medio de altavoces en los automóviles. Hoy en día le damos órdenes para que hagan esto y lo otro. Desde el teléfono móvil podemos controlar las cámaras de seguridad dentro de la casa, de los refrigeradores inteligentes. Ya le dicen a los usuarios dentro de la casa que están por vencerse alimentos, por mencionar así a muy grandes rasgos de qué va esto de los hogares automatizados. Otro componente de este proceso de virtualización en el marco de la revolución 4.0 es la realidad virtual. La realidad virtual es la que lleva a los usuarios fuera del mundo real, tal y como lo conocemos, reemplazando por un mundo totalmente virtual, creado por un ordenador, por una computadora, como si fuera un simulador o un videojuego. Ejemplo aquí, la imagen nos pone un entorno ecológico verde ahí, junto con la naturaleza, etcétera, etcétera. Por medio nos ponemos un casco y hay una pantalla y entramos dentro de la realidad virtual. Otro ejemplo de esto, la realidad virtual, son los simuladores de aviones en los que aprenden a manejar cuando se está aprendiendo a pilotear aeronaves. Un simulador es un buen ejemplo dentro de la educación, esto de la realidad virtual. Otro componente es la realidad aumentada, que es diferente de la realidad virtual. La realidad aumentada esta no sustituye, digamos, la realidad física, sino que lo que hace es superponer o sobreponer información virtual, añadiendo esa información en el contexto de la realidad existente. Ejemplo, hay gafas de realidad aumentada que utilizan Internet para dar a los usuarios información adicional en tiempo real sobre su entorno, temperatura, etc. Bien, mencionaba muy grandes rasgos estos componentes de esta llamada Revolución 4.0. Vamos allá a centrarnos en lo particular de esta charla, que en el fondo va sobre las redes sociales. Tuve que escoger entre un montón de temas, algo que yo consideré que fuera más asimilable, porque lo tenemos todos más impregnado en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Entonces me decanté por escoger las redes sociales. He titulado la charla Internet, tecnologías digitales y sociabilidad mediada, a propósito de las prácticas de sociabilidad cotidiana en tiempos de usos
de redes sociales. Ahí estoy tratando de recoger con este título, este subtítulo, lo que vamos a tratar, a tratar por acá. Ok, vamos a ver. Eh, Cuando comenzó el estudio de Internet, usualmente hacíamos alusión a dos mundos. El mundo virtual, bueno, el mundo real y el mundo virtual, como dos mundos totalmente antagónicos. Hoy en día, digamos, con los estudios y con los avances tecnológicos, ajá, es casi, sí, es evidente que tal distinción es al menos por lo menos cuestionable, pues lo online, o sea, en línea, es tan real como lo offline, es decir, no en línea. E incluso algunos autores hablan que de la misma manera en que hoy nadie consideraría una conversación telefónica tiene lugar en un mundo separado de la vida real, ajá, la comunicación mediada por redes sociales tampoco. O sea, vida real y vida online están amalgamadas hoy en día. O sea, es un hecho. Vivimos en sociedades digitalizadas en las cuales las interacciones humanas, que es el tema central que aquí nos tiene, cada vez crecen más y están cada vez más mediadas por la tecnología digital. La interacción entre las personas son hoy en alto grado de frecuencia comunicaciones virtuales, o sea, interacciones con personas que no están físicamente presentes, aun y cuando esas interacciones podrían ser en tiempo real. Eh, Pensemos nosotros esto de tiempo real y comunicación inmediata. ¿Qué son las tutorías que tenemos nosotros, los tutores con ustedes, los estudiantes? Eso es comunicación inmediata. Ajá. Y es más, nosotros le llamamos tutorías virtuales sincrónicas. ¿No? Eh, eh, en todo esto, y todo esto de la comunicación virtual en muchos formatos, en audio, en video, cámara web, mensajería, mensajería instantánea. Todo esto que hacemos por Zoom y por Teams es comunicación, en este caso sincrónica, mediada por la tecnología. Y este ejemplo de las tutorías es claro. Aprende U. ¿Qué es Aprende U? Esto es un entorno virtual de aprendizaje. Ya no tenemos que ir al aula. Bueno, ya sabemos todo lo que hay detrás de esto con respecto a nuestra institución, la UNED, que es una educación a distancia, pero terminó deviniendo en una educación mediada por la tecnología. Ya nosotros no vamos a los centros universitarios a las tutorías. Ajá. Entonces, ¿y cómo hacemos eso? Por medio de Moodle. O sea, es un entorno virtual de aprendizaje que lo que pasa es que de tanto uso ya lo tenemos internalizado en nuestras vidas. Laboral, nosotros los tutores, vida estudiantil ustedes. Ah, o sea, aprende nuestra aula universitaria. Virtual, sí, pero es nuestra aula universitaria. Incluso nosotros entre tutores lo que hacemos es hablar de entornos. ¿Ah? Revise los entornos. Dale una revisada a los entornos, a ver si hay mensajes. Estén atendiendo los estudiantes. Ajá. Pero no es en el aula física, aquella que conocíamos otras. No, 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 no. Estamos hablando de aulas virtuales. Entonces, Aprende es un buen ejemplo de un escenario de enseñanza mediado por recursos en la web. Ahí hay chat, ¿no? Hay foros, hay correo interno, hay chat en diferido y chat en tiempo real también. Eso depende del tutor si lo activa o no. En fin, es aprendizaje online. Bien, dicho esto, vamos de lleno a lo que son las redes sociales. Ajá, sociabilidad en redes sociales. Vamos a hablar de esto. Eh, Resumiendo, el uso creciente, digamos, de las TICs también ha significado una
digitalizar las interacciones entre las personas, así como entre las personas y las organizaciones mediante la realidad aumentada que ya mencionábamos y virtual y las plataformas digitales. Plataformas digitales hay infinidad y para todos los fines en este momento en cualquier sociedad. La digitalización ha penetrado en nuestro mundo sociocultural, eso es un hecho. Las cosas cotidianas las hacemos cada vez más en línea. Hoy compramos en línea, hacemos transacciones bancarias en línea, escuchamos música en línea, eh, hacemos y contactamos amigos en línea, e incluso hasta encontrar citas con el amor. O sea, hay plataformas para ligar. Revisando datos, información y artículos y revistas, datos científicos sobre todo, me encontré un dato muy curioso. Ajá. En Europa, cerca de la mitad de los matrimonios se conocieron en sitios online, en los famosos sitios de citas. Ajá. En tal sentido, digamos, el advenimiento de las redes sociales a fines de la década de los 90, eso lo vamos a ver ahorita con más detalle, ha tenido un gran impacto en la forma en que interactuamos y socializamos las personas. Vamos a ver, para ahondar un poquito más en esto, voy a detenerme en esta línea de tiempo. Con esta línea de tiempo nos ubicamos con mayor precisión de esto que estamos hablando. ¿Qué son las redes sociales? Aquí no interesa una definición, sino ustedes, estudiantes que posiblemente tengan menos de 25 años o por lo menos menos de 30, ustedes serían llamados los famosos nativos digitales. Entonces, ustedes tienen todo esto impregnado, lo dan por sentado y muchos hasta creen que esto ha existido todo el tiempo. No, no, no. O sea, sí es relativamente reciente. Por ejemplo, como lo vemos aquí en esta gráfica, voy a hacer una descripción de lo más relevante que considero acá, e incluso hasta les puedo contar una anécdota de cómo viví yo todo este proceso, de la interacción por medio de las redes sociales o los inicios de las redes sociales. Vamos a ver, hasta el 91 es que la web se hace pública. Ya sabemos que tenía fines militares y es en inicios de década de los 90 que la web se hace pública. En 1998, bueno, inicios de los 90 también se da la era de la conexión de Internet a los hogares. O sea, cuando yo entré a la universidad, Internet prácticamente donde está generalizado es dentro de las instituciones del Estado. Algunas, y en el caso mío como estudiante, yo estaba en la universidad y las universidades están conectadas a Internet. Claro, no es una conexión como la que conocemos hoy, era sumamente lenta y eso se ha desarrollado mucho. Ok, entonces, toda la década de los 90, digamos, es esa era de conexión Internet en los hogares. Estoy hablando de contexto costarricense. Por supuesto que en Estados Unidos y otros países más avanzados este proceso es anterior, ¿verdad? En el 98 nace Google, para que se den una idea. En el 2004 es que nace la famosa red social de Facebook. En el 2007, 3, 4 años después de que nace Facebook, aparece algo que es sumamente revolucionario en todo esto que estamos hablando, y es que aparece el primer iPhone, que lo que hace es popularizar, digamos, la Internet móvil, o sea, el Internet dentro de los teléfonos móviles. Es cuando aparecen los famosos o lo que hoy llamamos smartphones o teléfonos inteligentes. Esto ocurre hasta 2007. Aquí en el 2007 vean la imagen de el primer iPhone, vean la estética, incluso revolucionario para el tiempo. Abajo puse una imagen de la evolución del teléfono celular, que es muy anterior, viene desde la década de los 80, de uso comercial y uso generalizado. Ya sabemos que se utilizaba de manera muy privilegiada entre políticos, militares,
hasta narcotraficantes veíamos ahí que ellos usaban ya teléfonos celulares. Claro, eran teléfonos celulares muy aparatosos. Ok, noten esta imagen del teléfono inteligente, el espacio en rojo. Me llamó la atención. Vean cómo cada vez el espacio de distracción va aumentando. El tercero es el teléfono tal y como lo conocemos hoy, con el teléfono que interactuamos, con el que, del que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos con él. Ok, y es hasta 2009 que comienza la mensajería instantánea con teléfono móvil. Nace el WhatsApp en 2009. Acá puse el 2007 como una fecha paradigmática porque podríamos llamar que antes del 2007 es la era de la PC, de la computadora, y posterior al 2007 es la era post-PC, o sea, del teléfono inteligente. Es hasta 2007 que sucede eso. Y acá, de manera de anécdota, como estudiante, les cuento cómo viví yo este proceso de las redes sociales, pero sobre todo con, un, con una herramienta que es el preámbulo, o como decir, el precursor más bien de las redes sociales. Yo entré a la universidad en el 95 y me gradué en el 2005, duré 10 años. Bueno, hay razones ahí. Eh, eh, en el 1997, además de sociología, matriculé otra carrera. Uh-huh. En 1998, 99, por ahí, una compañera de estudio me dice: Sergio, vamos, acompáñeme rápido porque me urge hablar con una persona. Entonces usamos toda la facultad de letras, nos fuimos a la calle La Amargura y se metió en un famoso internet café que entonces ya empezaban a florecer. Ajá. Y, pero yo esperaba encontrarme, que se iba a encontrar cara a cara con esa persona. Ajá. O que la iba a llamar por teléfono, no sé, un teléfono público. Ajá. Celular no tenía porque, puesto que me dice que va a ir a buscarlo. eh, pero lo que me llama la atención es que se conectó a una computadora que a internet, ¿ah? No sé qué hizo, ¿ah? Y le apareció una cajita donde empezó a interactuar con esa persona. Yo nunca había visto eso. O sea, para mí eso fue eh, impresionante. ¿Ah? No solamente se comunicaba con esa persona, se estaba comunicando con esa persona en tiempo real. Ya no es aquellos mensajes de texto por teléfono, ¿verdad? Que mandaban y que llegaban y hay que esperar a que llegue y manda. No, en real, interactuando en una cajita, y lo estaba haciendo en algo que yo no sabía que existía, ¿ajá? Que se llamaba en aquel entonces el Messenger. Era un producto de la Microsoft. Uh-huh. Y ahí empezó a interactuar e incluso me impresioné, me fui a mi casa, comenté con mis compañeros, yo compartía casa y uno que estudiaba informática ya me explicó con más detalle qué era lo que estaba pasando ahí, que conexión a internet y que hay un producto que se llama Messenger y que se pueden hacer grupos, se pueden compartir emoticones, se pueden compartir imágenes, se pueden compartir archivos adjuntos, incluso en cualquier formato. ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos? Que para entender esto de las redes sociales, eh, digamos, antes de todas estas tecnologías, había dos formas de comunicarse, dos formas principales de comunicarse a las personas, de cómo nos comunicábamos a través de los medios. El primero, el que ya conocemos, cara a cara o teléfono fijo. ¿Ah? Estuvieron y están disponibles hoy. Bueno, yo creo que ustedes no conocen un teléfono fijo. Ustedes ya nacieron con el teléfono celular. ¿No? Estos medios facilitaban la comunicación privada entre dos personas, un teléfono, por ejemplo, como conversaciones uno a uno. Uh-huh. A esta conversación uno a uno por medio de teléfono se le conoce como comunicación diática. Uh-huh. O bien reuniones en grupo cara a cara. O sea, nos poníamos a reunir con una persona cara a cara o en grupo cara a cara, que era compartir en grupo. Y aunque poco común, también se podía crear interacciones en grupo dentro de medios como un teléfono, el teléfono fijo.
todos conectándose ahí al auricular para, ¿no? Ok, sin embargo, con la llegada del Internet todo esto cambia. O sea, con el desarrollo de Internet, esa polarización, bueno, no he mencionado el otro, he mencionado el cara a cara y la comunicación por teléfono fijo. Y la otra es lo que ustedes conocen como los medios de comunicación masiva. Ujú. O sea, los medios de difusión pública como la televisión, la radio y los periódicos. Ajá. Con tales medios, cualquier persona siempre que podía tener acceso a ellos, podía hacer una audiencia. Ajá. Por ejemplo, el locutor de una radio, aunque no tenía control directo de quienes componen su audiencia, aunque podía influenciar en esa audiencia para más o menos engancharlos, pero no había control. Es una dirección, es una comunicación más bien unidireccional. Ahí no hay una doble vía, como en cara a cara o teléfono fijo, sino que es de una sola vía. Ujú. Y lo que hay, el otro lado de un televisor o un radio, son audiencias. Ok, esto cambia con Internet. Y esa polarización entre medios públicos y privados empieza a cambiar. Ya podemos en ese entonces con Internet enviar mensajes de correo electrónico a un grupo, ya no solo a una persona. Eh, Se hacen visibles los foros especializados, las salas de chat y los blogs. Esos son, digamos, como los precursores de las redes sociales. No obstante, la mayor parte de la comunicación cotidiana a través de los medios permaneció dominada por, digamos, por estas dos formas: la transmisión pública, radio, televisión, periódicos, y por la diática privada, o sea, por teléfono. Con los foros, eso empieza a cambiar. ¿Ah? Eh, y los foros son, digamos, los precursores de las redes sociales. Hay una progresiva reducción de la transmisión pública de la radio y la TV para convertirse en individuos que empiezan a publicar en grupos. Eso es básico. Individuos que empiezan a publicar en grupos. Las personas que formaban estos grupos interactúan entre ellos, se empiezan a interactuar entre ellos. Al mismo tiempo, tuvo lugar la mensajería de texto que ya les mencioné, y el Internet, teléfono y el Internet, que es este Messenger, ¿verdad? Que ya se empieza en tiempo real a compartir entre grupos y entre personas. Era típico ya hogares que estaban conectados a Internet, que se llegaba y en el cuarto había una computadora y ahí horas y horas comunicando en este famoso Messenger que hacía mucha bulla y tenía cuestiones muy particulares como un famoso zumbido. Posiblemente ustedes no usaron nunca este Messenger. Desapareció en el 2014, entiendo. Ajá. Porque muchas de las funcionalidades pasaron a Skype, que era un producto pionero en Europa, creo que noruego, y que después lo compró Microsoft. Ujú. Y eso lo integró a Skype, que Microsoft lo compró. Ujú. Entonces, todo esto del Messenger fue integrado a Skype. Bien, hecho esta exposición, digamos, de la evolución de los medios de comunicación, eh, sobre la temporalidad más bien de estas herramientas tecnológicas y las transiciones en la interacción humana que se asocian, ayuda, digamos, a ver un patrón en estas nuevas formas de sociabilidad con aparición de las redes sociales. En ciencias sociales, como ustedes han visto en el texto, han leído, el núcleo, digamos, del estudio de las ciencias sociales es la forma en que las personas se asocian entre sí para formar relaciones sociales y sociedades. Esto es lo que se llama sociabilidad. Y esta es consustancial a vivir en sociedad, la sociabilidad. Y en lo que ha resultado, digamos, la conectividad mediante Internet, particularmente esta mediada por las redes sociales, es que ha potenciado una sociabilidad que a partir de ahora voy a llamar sociabilidad escalable en línea, es decir, online, una sociedad escalable. Es decir, que con la existencia de muchas redes sociales, lo cual se le llama polimedia, o sea, un ecosistema donde hay muchas redes sociales, las personas también pueden mapear diferentes tipos de sociabilidad en la diversidad de sus plataformas de redes sociales.
O sea que somos polimedios según el tipo de sociabilidad deseada, ¿no? Y en estos los diferentes tipos de sociabilidad hay dos escalas, como lo vemos en esta imagen de la derecha, acá. Hay dos escalas. Una que va de lo más privado a lo más público y otra escala que va del grupo más pequeño al grupo más grande. Para dar imagen a esto, aquí les comparto un gráfico y una infografía, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver, voy a apoyarme en estas imágenes que es un estudio que se realizó en el 2006 con escolares británicos entre 11 y 18 años, ¿no? Bueno, aquí vemos en el de arriba, eh, que dependiendo de la edad, así va a ser el tipo de red social de preferencia, ¿no? Y la segunda imagen, que es la que me interesa más para ver esto de la sociabilidad escalable, es que en este estudio con estudiantes británicos que van de los 11 a los 17 años, se encontró que hacían uso de muchas redes sociales, pero tenían preferencias de unas o de otras según el nivel de lo privado a lo más público. Por ejemplo, en este caso, Snapchat lo usaban para interactuar en lo más íntimo de sus interacciones. Lo mismo podían utilizar el teléfono móvil para hacer llamadas entre dos personas. Después le sigue el WhatsApp, que era la segunda, digamos, a nivel de, de más privada. Twitter, utilizada por ellos para hacer bromas. Facebook, incluso ya para ir abriendo los grupos y para asuntos familiares. Instagram era, digamos, donde ya se ampliaba el rango de interacción con personas, por ejemplo, no sé, con ídolos de la música o con gente de otros países que comparten afinidad, el gusto por las fotos, entre otras cosas. Aquí lo que interesa resaltar es que incluso esta sociabilidad escalable también puede existir dentro de una misma plataforma. Por ejemplo, en WhatsApp hoy sabemos que, por ejemplo, en mi caso personal, yo lo uso para lo laboral, para lo más privado. ¿Qué puede haber más privado que lo laboral? Para comunicarme con mi superior, con mis colegas de trabajo, pero también lo uso para comunicarme en lo más privado con gente de mi familia o con amigos. Por ejemplo, yo Twitter lo utilizo para informarme de las noticias. Es decir, que estos usos que se le dan a las redes sociales, cuando no se pueden generalizar para todo el mundo. O sea, depende del contexto geográfico de que se trate, incluso de los grupos etarios, incluso de las diferencias de género, de cuáles utilizamos en este rango de lo privado a lo más público o del grupo más pequeño hacia los grupos más grandes o más abiertos. O sea, estos estudios proporcionan evidencia, digamos, etnográfica de por qué no podemos inferir causalidad simplemente a partir de una asociación en un estudio dado con un grupo etario dado o un grupo profesional dado, por ejemplo. En este caso, los estudiantes, como les mencioné, estudiantes británicos, el Twitter lo usaban más que todo para bromear. Y eso contrastaba con el uso adulto de Twitter, que es principalmente como fuente de información. Y he puesto en mi caso personal, yo no uso Twitter, que es la única que uso, Instagram también. Voy a ponerme como ejemplo. Yo Twitter lo uso para informarme, ¿no? De la realidad nacional y de la realidad internacional. Para eso me adhiero a periódicos importantes a nivel del mundo, ¿no? Y periódicos nacionales, todos ahí, de todo el espectro político, para
para estar informado. Sería interesante hacer un estudio sobre Twitter Costa Rica. Yo siento que es una burbujita muy pequeña, muy politizada, ajá, y muy particular con respecto a las otras. Estoy hablando, pero eso es una intuición mía. Eh, bien, eh, con respecto a esto de la escalabilidad de la sociabilidad y las redes sociales, también es importante hablar sobre las redes sociales con respecto de lo global y lo regional, que tiene relación con esa escala que hablábamos de grupos pequeños y grupos grandes, o puede tener relación con eso. En la actualidad hay estudios que muestran que, que han examinado estos usos de las redes sociales, que son pocos. Yo revisando la bibliografía científica por medio de las bases de datos de la UNED, todas las que hay ahí, bueno, primero encontré que la bibliografía está toda en inglés, pero en realidad estudios que aborden sobre los usos de las redes sociales tampoco es que abundan. Eh, vamos a ver, de estos pocos estudios que existen y que consulté, digamos, este mismo equipo de investigadores que les mencioné, 9 antropólogos sociales que hacen trabajo de campo, hacen un estudio etnográfico de trabajo de campo en 9 sitios geográficos diferentes a través del mundo. Este equipo de investigadores muestran el cómo las nuevas formas en redes sociales se asignan a grupos sociales anteriores o de hecho de crear nuevos grupos. Eso depende y varía considerablemente del sitio geográfico. ¿Ah? Repito esta idea. O sea, de que sea un grupo que se arma en offline, que tenga coincidencia con un grupo anterior formado, o sea, un grupo online, o que se crean nuevos grupos online que no existían offline, eso depende y varía considerablemente del lugar geográfico del planeta que se trate. Estos antropólogos, voy a mencionar 4 casos. La India, China, Turquía y Chile. Encontraron, por ejemplo, que en la India, con respecto a esto de las nuevas formas de uso de las redes sociales, encontraron en el sur de la India, por ejemplo, que los grupos que se asociaron en torno a las redes sociales fueron principalmente unidades sociales tradicionales ya existentes, como la familia o la casta. Es decir, esos grupos, esas unidades sociales existían previo a que se formara un grupo online en línea. Eso con respecto a la India. Y eso estaba relacionado con la familia o la casta. O sea que los grupos estaban muy asociados a la familia o la casta, no iba más allá. En China, el estudio de campo estudió un sitio industrial chino donde encontraron que la población trabajadora migrante, que había perdido en gran medida, digamos, las formas tradicionales de sociabilidad, y de hecho creaban grupos sociales adaptados a una nueva vida que se pasa principalmente moviéndose de una ciudad a otra. Es decir, que la vida social en estas poblaciones migrantes chinas, alrededor de sitios industriales, era su vida social más constante es en realidad la de las redes sociales en lugar de fuera de las redes sociales, o sea, fuera de internet, fuera de línea. En Turquía, en el sureste de Turquía, encontraron, digamos, que las plataformas más privadas habían cambiado radicalmente la vida de las personas. En este caso, las mujeres y los hombres jóvenes podían chatear, interactuar más fácilmente entre ellos que previo a las redes sociales.
Y otro sitio que estudiaron acá, en América, en la realidad chilena, en la ruralidad chilena, encontraron que la mayoría de la gente, ajá, utiliza la publicación pública para patrullar, vigilar su propia comunidad local, ajá, cuyos valores consideraban que contrastaban con los valores más metropolitanos, digamos, de la capital chilena. Ajá. Entonces había una suerte de vigilancia de sus valores, ajá, un patrullaje. O sea, resumiendo, eh, este grupo de investigadores describen cómo se usan los nuevos medios de diferentes maneras en todo el mundo y documentan vía estudios etnográficos que el mundo da forma a las redes sociales. Vamos a ver. Es decir, que las redes sociales han penetrado en cada rincón del mundo. Eso es un hecho, eso es una constante. Pero va a depender del contexto político, económico, moral, cultural, del uso que se le dan a esas redes sociales. Y esto lo demuestran con esta información a través de estudios etnográficos. Ok. Con respecto a esto para retomar eso de lo que son las redes sociales, vamos a decir que, digamos, que las redes sociales no son medios de transmisión pública, o sea, como la radio, como la TV, como los periódicos, ¿ah? Ni interpersonales como la tradicional privada entre dos personas. O sea, la interacción social en línea puede ser tratada como un encuentro mediado, definido por un foco de atención compartido, aunque a menudo asimétrico. Dicho de otra manera, las redes sociales siempre involucran interacción, ajá, y fachadas sociales. Ajá. Nunca es una comunicación unidireccional. ¿Cómo se diría esto teóricamente? Vamos a basarnos en lo que diría uno de los padres de la microsociología dentro del interaccionismo simbólico. ¿Qué diría Irving Goldman con respecto a esto de la interacción mediada por medio de las redes sociales? Él diría que, digamos, que la interacción en redes sociales son personas que participan en encuentros mediados, aunque asincrónicos, en los que manejan las impresiones sobre sí mismos, es decir, las noticias que se publican de uno mismo y cómo uno ve el mundo, y las respuestas de sus audiencias, ajá, publicar una respuesta, por ejemplo, cuando uno publica, que le responden, esas son las respuestas de las audiencias, por lo que existe una gestión de impresión bidireccional en un ritual de interacción social o un ritual de interacción social. No voy a ahondar mucho en esto es lo que, nada más para que se haga una idea, el interaccionismo simbólico no lo estudiamos en ese texto de sociología que ustedes hacen uso. O sea que la audiencia se vuelve activa, mientras que el actor provoca una actividad. Además, el actor se preocupa por cómo responde la audiencia, monitoreando constantemente a su autopresentación. Cuando ustedes publican algo, están provocando como actores una actividad y siguen preocupados de cómo va a responder sus amigos, sus contactos, que sería la audiencia, y usted pasa pendiente, o cualquiera de nosotros pasa pendiente monitoreando la respuesta de mi autopresentación por medio de las redes sociales. Pensando en esto sobre los clásicos de la sociología, me puse a imaginarme cómo podrían ver los clásicos esto que plantea Goffman con respecto a esto de las interacciones por medio de redes sociales. Posiblemente Durkheim diría que, digamos, que estos encuentros también se están convirtiendo en rutina o rituales cotidianos, atando cada vez más a los demás, o sea, cohesionándolos.
él lo vería como un mecanismo, otro de los tantos que cohesionan a las personas y a las sociedades. Weber posiblemente diría que la interacción social en línea lo que hace es enjaular o atar, ya que estas relaciones mediadas son ineludibles, se convierten en una norma, incluso si esta norma o esta jaula es bastante agradable. Con respecto a Marx, posiblemente relaciona esto con ideología. Sí, ideología, el concepto de alienación, y de lo dicho acá por los otros autores, posiblemente diga que todo eso está muy bonito, de la cohesión, la interacción, los corazoncitos, pero no dicen estos autores no dicen qué pasa dentro de la plataforma cada vez que le damos un corazoncito a una publicación o compartimos una publicación de otra persona. Ya eso tiene que ver con un tema que no vamos a tratar acá, pero eso tiene que ver con que estas plataformas, su norte es el lucro, y sin darnos cuenta, cada like, cada cosa que compartimos en línea, por medio de programas informáticos inteligentes, lo que se conoce como algoritmos informáticos o algoritmos inteligentes, lo que estamos es dando mucha información sobre nosotros. Entonces, estas plataformas lo que hacen es saber cada vez más de nosotros, sobre toda nuestra vida privada, toda nuestra vida financiera, nuestra vida cotidiana, y esa información se convierte en macrodatos, lo que se conoce como microdatos, y con ellos, lo que hacen es guiar nuestra atención hacia donde ellos les interesa, consumo, al final de cuentas. Pero eso no es el tema que vamos a tratar acá. Eso podría ser incluso para otra conversación. Bien, para ir cerrando con respecto a esto de la sociabilidad mediada y redes sociales, y a manera de consideraciones finales, vamos a puntualizar algunas líneas con respecto a esto de las redes sociales, o decir, o puntualizar más bien sobre cosas que hemos venido diciendo, pero de manera quizá implícita, no tan explícita. Ok, la primera cosa, la sociabilidad mediada no es nueva. En los primeros días del teléfono, a finales del siglo XIX, principio del siglo de 1900, es el principio del siglo XX, se pensó que esta nueva tecnología, el teléfono, sería utilizada solo por unas pocas personas importantes. En cambio, como se ha documentado por algunos autores, y contrariamente, digamos, a estas expectativas, el teléfono se generalizó por primera vez cuando la gente común quería hacerse compañía a distancia. Aquí tenemos un ejemplo de comunicación mediada, o sea que esto no es nuevo. B, hay una amplificación de la sociabilidad. La principal diferencia, digamos, de las redes sociales con respecto al teléfono fijo es que, y de la carta incluso, que la carta, el sistema epistolar de las cartas es anterior al teléfono. Entonces, esto de las redes sociales, lo que se diferencia con respecto al teléfono fijo y la carta, no es tanto, digamos, los nuevos dispositivos o la tecnología que utiliza, sino que se amplía aún más esta sociabilidad que ya existía. Y B, C, siempre activa. Eh, la sociabilidad en redes sociales es una sociedad siempre activa, es decir, esto contrasta también con el teléfono y correo electrónico, basado en computadora, en PC. Con los teléfonos inteligentes nuestra sociabilidad está siempre activa. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, lo primero que hacemos es revisar el teléfono, nuestras redes sociales, y posiblemente eso es lo que muchos de ustedes
hacen antes de acostarse. Ujú. D, ru- rutina diaria. Ujú. Puse aquí rutinarias, ahí, la rutina diaria. El punto D. Las redes sociales como parte es una rutina diaria. O sea, las redes sociales han proliferado tanto desde los primeros días y se han convertido en una rutina. O sea, son parte de nuestra vida cotidiana. Ajá. Tanto así que la damos por sentado. El punto E es multipropósito, es una sociedad multipropósito. Eso tiene relación con lo que hemos dicho anterior, o sea que en redes sociales ahora conecta grupos cada vez más abiertos, cada vez menos abiertos, ajá, y para diferentes propósitos de socialización. Ya mencioné el ejemplo de WhatsApp, que para mensajería, Instagram para fotos, para pasatiempos, LinkedIn en lo laboral, Tinder es una red social para el ligue. Eh, y F, copresencialidad visual. Estos estudios que he mencionado anteriormente documentan evidencia empírica que la mayoría de los usuarios de las redes sociales publican fotos y muchos también videos. Ellos lo que dicen que muchos de estos sitios publicar, digamos, en redes sociales es abrumadoramente visual. Aparte de la masificación de los teléfonos inteligentes, que explicaría esto, porque ya tienen cámara incorporada, es porque las fotos permiten que las personas con niveles más básicos de alfabetización puedan expresarse con mayor fuerza y facilidad. ¿No? Y para finalizar, nos aísla o nos junta más esto de las redes sociales. ¿No? Transforma nuestras identidades culturales. Ajá. ¿Qué pasa con las diferencias culturales? Eh, vamos a ver. Estudios en Estados Unidos se ha abordado mucho este tema, han encontrado, o sea, han notado que estoy hablando con evidencia empírica, o sea, estudios que ya se han realizado al respecto. En Estados Unidos, eh, han encontrado que no ha habido, digamos, un declive de la sociabilidad. Por ejemplo, argumentan que no ha habido un aumento general del aislamiento social en Estados Unidos. Encuestas que han realizado, las personas reportan menos soledad en general y en las personas que usan Internet aumenta el volumen de sus contactos sociales significativos. Bueno, eso es un estudio de 2014. Habría que ver cómo ha evolucionado todo esto con los demás avances tecnológicos que han emergido. Ese estudio de los antropólogos que he mencionado es un estudio del 2016, plantea, digamos, la idea de que la socialización en línea eh, plantea que la idea de que la socialidad en línea quita la socialidad fuera en línea es bastante engañosa. Hay mucho más de qué hablar fuera en línea, comentan ellos. Si se puede hablar del contenido en línea, algo que también se aplica para la televisión. Y con respecto al alcance geográfico de la sociabilidad en línea, otros autores, estudios de 2014, documentan que la cantidad de personas con las que interactuamos socialmente tampoco se debe exagerar. Con esto de las redes sociales. Un estudio que se hizo en Noruega en 2014 documentó, por ejemplo, digamos, que el contacto habitual y más frecuencia a través del teléfono móvil, teléfono móvil, tanto de texto como de voz, es con un número muy reducido de personas. O sea, el teléfono móvil se utiliza en el mantenimiento de las rutinas diarias con un número relativamente limitado de personas en una esfera física de acción relativamente limitada. En fin, o sea, esa preocupación, digamos, de la disminución de la unión, de la cohesión, de la interacción, se explica quizá en parte por las actitudes hacia las nuevas tecnologías que han existido siempre, que se remontan a una época dorada de la, digamos, de la unión a pequeña escala, de la interacción a pequeña escala,
ciudades pequeñas, sin televisor, sin automóviles, etcétera, etcétera. Y con respecto a si las redes sociales transculturizan, por ejemplo, este mismo estudio, estos estudios etnográficos realizados por estos antropólogos sociales, destacan cómo los usos de las redes sociales muestran las normas sociales en diferentes culturas. Es decir, que los hombres posan con cerveza, las mujeres con vino en Gran Bretaña, o los diferentes tipos, digamos, de mensajes inspiradores que a menudo están vinculados a deidades, a tradiciones religiosas o cosmológicas, en la India, en China, no se ven alterados. Yo podría agregar aquí que en Costa Rica, digamos, posiblemente ahora el 2 de agosto, muchas de las fotos y videos que se compartían tenían que ver con el 2 de agosto de la Virgen de los Ángeles, que se convirtió más que un ritual religioso en algo ya parte del folclore costarricense, de la tradición costarricense. O sea que tampoco es tanto, la evidencia empírica muestra cómo esta transculturización que podría darse por medio de las redes sociales no es tal. Bien, esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero al menos haber despertado algo de interés, ajá, en algunos de los temas que aquí se han tocado y bueno, agradecerles. Chao. Claro, Sergio, muchísimas gracias por esta charla. Creo que quedó bastante clara. Agradecemos mucho que hayas puesto la bibliografía de la fuente de tus datos. Invitarles a cada uno de ustedes, personas estudiantes, de que puedan tomar esta bibliografía si quisieran utilizarla después en algún elemento de algún proyecto que puedan tener en el futuro. Por lo demás, de nuevo, muchísimas gracias. Con esto sería la última videoconferencia de este cuatrimestre y por supuesto queremos invitarles, ¿verdad?, a que puedan ustedes escribir a caterasociología@uned.ac.cr si quisieran hacer alguna pregunta sobre la tarea número 4. Igualmente, si existiera alguna otra duda, pueden hacerlo a su profesor o profesora por el correo de la plataforma, o si desean pueden ver la tutoría pública en el perfil de Facebook. Los que no tienen la dirección del perfil pueden encontrarla en la página 23 de sus orientaciones. Que les vaya muy bien, pasen muy buenas tardes.